Y ahora, la Z101 presenta, bajo la producción y conducción de Esteban Delgado, Economía Popular en la Z. Educación financiera personal, consejos sobre el manejo del dinero, entrevistas con emprendedores expertos, una mirada amplia, simplificada pero detallada sobre el mundo de los negocios. Comienza ahora Economía Popular en la Z. Muy buenas noches a los amables televidentes y radio oyentes de esta Z101, Z101.1, 101.3 y 101.5 en las frecuencias a nivel nacional y también a través de la televisión, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y por nuestro canal de YouTube Z Digital. Como siempre, ustedes saben que también se pueden comunicar con nosotros para conversar sobre economía popular a través del 849-410-5579. 849-410-5579 para hacer cualquier tipo de consulta. Y precisamente con base en que varias personas me han escrito para pedirme que hable sobre el impuesto sucesoral. Eso está en una ley. Nosotros tenemos una ley de herencia. Bueno, está establecido también en el Código Civil de la República Dominicana, lo que tiene que ver con las sucesiones. Ahora, ¿qué es una sucesión y qué impuesto debe pagarse sobre las sucesiones? Eso es algo sobre lo cual hay que estar bien claro. Y lo digo, señores, porque aquí hay muchas personas que han acumulado fortuna, pero que no han dejado sus cuentas claras. Y al no dejar sus cuentas claras, terminan dejándole un problema a sus potenciales herederos. Y eso es muy penoso. Lo digo así porque hay quienes se preocupan mucho cuando están en vida de, bueno, mira, que yo para los hijos, que yo esto, que yo aquello. Y acumulan fortuna, terrenos, bienes mobiliarios, bienes inmobiliarios, cuentas de ahorro en determinados sitios, algunas inversiones o negocios informales o dentro de la informalidad que no terminan de estar claros en cuanto a la titularidad. Y luego entonces, al momento de su fallecimiento, dejan un tremendo lío que muchas veces se torna difícil de procesar para lo que se refiere a la herencia, la sucesión o la herencia. Y eso lo digo así porque el proceso de herencia se hace mediante la legalidad. Y mediante la legalidad, ese proceso de herencia implica el pago de impuestos. Pero más que el pago de impuestos, implica la presentación de una serie de documentos que muchas veces se tornan tediosos para los potenciales herederos. Ahora, la mayoría de veces que esos herederos tienen dificultades se debe a dos razones. Una de ellas es que muchos de los padres que hacen fortuna, luego al momento de su fallecimiento, no dejan sus documentaciones debidamente claras y eso entonces provoca un problema para los herederos. Pero también está el otro elemento, que es cuando los padres no dejan con claridad bien establecidas las definiciones o las declaraciones o reconocimientos específicos de sus hijos. Yo siempre digo que usted puede tener un hijo fuera de matrimonio. Eso le puede pasar a cualquiera. Un hijo fuera de matrimonio, 2 hijos y hasta más. O te puede haberse casado, luego se divorcia, luego se casa otra vez, luego tiene otro hijo. Pero eso no quiere decir que usted no lo reconozca. Y no quiere decir que usted no haga que sus hijos sepan todos, independientemente de las diferencias que puedan tener sus madres, que sepan todos que tienen hermanos en tales o cuales lugares o tales o cuales circunstancias. O sea, tener un hijo fuera de matrimonio y no informarle a los demás hijos que usted tiene un hijo por ahí, eso para mí, de manera particular, es un acto de soberana irresponsabilidad. Es incorrecto, pero le puede pasar a cualquiera. Nos puede pasar. Ahora, lo que yo sí veo incorrecto es que usted sepa que usted tiene 4, 5, 6, 7 muchachos, 8 muchachos y que usted no termine de informarle a todos sus hijos, miren, ustedes tienen tantos o cuales hermanos. Yo recuerdo cuando mi padre murió estando yo prácticamente adolescente, de 14, 15 años. Pero él murió de una enfermedad prolongada. Y nosotros éramos 4 hijos. Y yo recuerdo, nunca se me olvida,
que él en cama, cada cierto tiempo nos decía, mis hijos, ustedes nada más son 4. Ustedes nada más son 4, no hay más. Entonces, él lo decía como para que sepan, no fue que nos dejó herencia, no nos dejó nada, sino para que supiéramos que, bueno, yo no tengo hijos fuera de matrimonio, nada más lo tuvo ustedes 4, no quiero que ustedes vayan y reciban algún tipo de sorpresa, porque ya él sabía que sus días estaban contados. Y bueno, qué bien que lo haga así, pero también podía ser a la inversa. Mis hijos, miren, ustedes son 4 aquí, pero yo tengo 1 por tal sitio, yo tengo 2 hijos en tal sitio, realmente ustedes son 12, ustedes no son 4, porque así entonces se tiene conocimiento de esa situación para que al momento de que haya que iniciar un proceso sucesoral para la formalización de cualquier herencia, pues entonces que las cosas estén claras. Además de que yo no creo en los medios hermanos. Yo creo en los hermanos. Usted tiene un hermano, usted tiene una hermana. Si un hermano de padre o si un hermano de madre, pero eso no es un medio hermano, es un hermano completo. Es un hermano completo. Que lamentablemente no son hermanos de padre y madre de una misma pareja. Bueno, pero no quiere decir que no sean hermanos. Son hermanos de sangre, pero también deberían ser hermanos de crianza o por lo menos de formación, aunque no se crían juntos. Pero menciono eso para introducir porque eso tiene un peso muy significativo cuando se produce un fallecimiento. Además de que tú tienes una situación, puede darse el caso de que el fallecimiento de la persona que acumuló fortuna y que va a dejar una herencia sea por una enfermedad prolongada. Si es por una enfermedad prolongada, le da tiempo de arreglar algunas cosas. Porque bueno, llega el momento en que ya se resigna, que bueno, mira, me voy pronto, pero déjame yo ir arreglando algunas cosas porque no quiero dejar este lío. Sin embargo, muchas veces ocurre que usted se muere de repente. Viejo o joven, pero bueno, le dio un infarto. O tuvo un accidente, o lo que sea. Ya es una muerte repentina. Entonces, si usted no tuvo el tiempo previo para ir organizando sus bienes en la misma forma en que va progresando y va adquiriéndolos, entonces, si llega a una situación inesperada, usted lo que está dejándole es un problema a su familia, en vez de dejarle una solución. Y por eso hay tantas familias que están separadas. Y por eso vemos también tantos bienes en algunos sitios, casas abandonadas. Y tú dices, ven acá, pero ven, ¿y esa casa? Ah, bueno, resulta que el viejo murió, tenía tantos hijos, no se pusieron de acuerdo los hijos, porque bueno, habían unos que estaban fuera, otros que no estaban fuera, o el viejo no dejó claro el asunto de la propiedad de esa casa, porque no tenía título, o tenía el título, pero nunca lo sacó, si lo sacó, no se sabe dónde está, y ese tipo de cosas. Entonces tú ves propiedades abandonadas, fincas, pero también uno ve casas, aquí mismo en la ciudad uno ve casas que están abandonadas. Yo sé, pero ven acá, ¿y esa casa? ¿Y de quién es esa casa? Cuando usted averigua, es un asunto de que está parado por una herencia. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona murió de repente. Y cuando murió de repente, siempre dejaba para después. No, yo tengo que resolver algunas cosas, pero bueno, yo eso lo resuelvo después, Y no es así. Además de que con el dinero y con las herencias, señores, eso es lo que más afecta a una relación familiar. Eso no es de que bueno, mire, ya está todo claro, aunque no está en documento, pero mira, ustedes son 3, ya ustedes saben cualquier cosa, ustedes se dividen entre los 3. Mentira. Siempre va a haber uno que trabajó más, siempre va a haber otro que trabajó menos, siempre va a haber uno que quiere más de lo que le corresponde, siempre va a haber otro que se va a negar entonces a ceder sobre tales o cuales cosas. Y entonces esas situaciones son las que sacan al verdadero ser humano. Que se va más allá de la familia. Y por eso también conocemos casos de familias que están separadas, o de hermanos que están enemigos, o de hermanos que todavía critican al otro hermano porque dicen, no, porque fulano al final se quedó con todo y entonces yo me quedé nada más con lo menos. O tal vez hubo una distribución equitativa, pero al final uno de los hermanos era botarata, botó lo suyo, el otro invirtió. Entonces el que invirtió progresó, el otro no progresó, se quedó en la miseria y después entonces dice que su hermano no lo ayuda. Bueno, es que no dieron la misma cantidad de dinero. Tú heredaste 100 y yo heredé 100. El problema es que yo invertí mis 100 y tú lo que hiciste fue que te lo bebiste. Y después ahora resulta que yo soy el pato malo porque yo entonces me quedé con todo. Yo no me quedé con nada, yo me quedé con lo mismo que te quedaste tú, pero yo lo invertí, no lo derroché y tú lo derrochaste y entonces ahora yo tengo que pagar por ti.
O sea, pasan muchas cosas con relación a eso. Aquí lo que vamos a explicar es cómo funciona el proceso en términos legales y qué hay que hacer ante la Dirección General de Impuestos Internos para formalizar la herencia mediante lo que se conoce como la ley de sucesiones, para formalizar lo que se hereda de una persona cuando fallece. Y también marcar algunas diferencias que es bueno tomarlas en cuenta. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos entonces entramos en materia con este apasionante tema de la ley sucesoral y de los procedimientos para heredar un bien mobiliario o inmobiliario de parte de alguien que ha fallecido. Volvemos en breve, Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Hablamos de la ley sucesoral. Y sucede, ¿verdad?, lo siguiente. Hay que diferenciar entre la ley sucesoral y la herencia y la donación. Hay que diferenciarlo. ¿Y por qué hay que diferenciarlo? Porque si usted muere y la herencia o la sucesión siempre tiene que involucrar o implicar que una persona fallecida deja propiedades y esas propiedades las heredan sus familiares más cercanos. No es lo mismo que la donación, porque la donación es entre vivos. Una persona que está viva puede donarle a alguien. Entonces, ¿por qué digo que hay que diferenciarlo? Por lo siguiente. Usted, al momento de perder la vida, si tiene propiedades, sus herederos son, sus primeros herederos son su cónyuge, sus hijos, mayores o menores de edad, no importa. Y esos son los herederos en primera instancia. En caso de que la persona esté casada o tenga una compañera reconocida como su compañera de vida y que sea demostrable, o compañero en el caso de que sea a la inversa. Entonces, cónyuge e hijos son los primeros, en primer grado. En República Dominicana, en otros países no están así, pero bueno. En segundo grado, los padres de esa persona que fallece, si le sobreviviera alguno de los dos o los dos. En tercer grado, los hermanos de esa persona. Y en cuarto grado vamos a decir los sobrinos, o sea, hijos de sus hermanos. Entonces, puede darse caso que una persona muere, tenía su cónyuge y sus hijos, entonces al cónyuge le corresponde el 50% de la herencia y el otro 50% se distribuye entre los hijos que tuviere. Pero puede darse el caso de que esa persona que murió no estaba casado, no tenía esposa, no tenía pareja. Solamente tenía los hijos. Bueno, entonces se distribuye entre los hijos lo que se haya heredado. O puede darse el caso que la persona no tenía ni hijos ni tenía parientes, pero que su mamá estaba viva todavía. Bueno, pues entonces su mamá hereda. O su papá. Si es su papá y su mamá, heredarían en partes iguales. O puede darse el caso de que al no tener hijos ni padres, entonces quienes heredan serían sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿3 hermanos? ¿4 hermanos? Bueno, eso tiene que formalizar el proceso sucesoral para la herencia de los bienes mobiliarios e inmobiliarios, financieros y no financieros, de lo que haya dejado, que esté debidamente registrado o demostrable. Y entonces ese registro hay que hacerlo en impuesto interno, porque el impuesto sucesoral hay que pagarlo a través de la DGI. Y hay propiedades, por ejemplo, vamos a suponer que heredó un terreno. Se heredó una finca que tenía un terreno ahí, que si tenía título, que si no tenía título. Pero una vez se demuestra que ciertamente era de su propiedad, al momento de hacer el traspaso de esa propiedad hay que pagar el impuesto sucesoral. Y el impuesto sucesoral se paga en impuesto interno. Y ahí entonces tú caes en la necesidad de tener que formalizar todo o arreglar todo o legalizar todo, porque tienes que pagar impuestos para poder entonces formalizar la herencia. Pero así es como funciona. Ahora bien, el procedimiento. A veces ustedes ven que una persona fallece y que entonces, fulano no se le han, no ha terminado todavía de descansar en paz y ya los hijos están buscando cómo formalizar la herencia. Bueno, lo que pasa es que hay un plazo. La ley vigente en República Dominicana establece un plazo de 90 días para iniciar e inscribir en la Dirección de Impuestos Internos el proceso sucesoral.
Y si te pasa los 90 días, puede ser que tengas entonces que pagar un recargo. ¿Recargo sobre qué? Sobre lo que te corresponde pagar de impuestos. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Pero el punto es que tú tienes entonces 90 días. Entonces, murió el don, está tu mamá y están ustedes que son hermanos, 4, 5, 6 hermanos. Entonces, espérate, esto hay que formalizarlo, pero esto hay que formalizarlo murió hoy, pero nosotros tenemos 90 días para ir a inscribir eso y solicitar e iniciar todo ese proceso en la Dirección de Impuestos Internos. Y entonces ese proceso implica acta de defunción, registro de todos los... llenar un formulario, pero luego llenar el formulario, el acta de defunción, llevar registro de todos los herederos, o sea, de su cédula, identidad, acta de nacimiento, acta de matrimonio, ese tipo de cosas de quienes le corresponde la herencia. Pero aparte de eso, entonces tú tienes que llevar las documentaciones correspondientes a los bienes que tenía esta persona y que son sobre las cuales se van a formalizar la herencia. Entonces, todo ese papeleo puede ser que tarde. Como ese papeleo tarda, tú tienes que fajarte a hacer eso para que tú puedas hacer la inscripción de la solicitud del proceso sucesoral antes de que pasen 90 días. Luego hay una prórroga. Tú puedes solicitar una prórroga de 50 días. Creo, déjame ver, lo tengo aquí anotado para no equivocarme. Puedes solicitar una prórroga de 60 días, exactamente, de 60 días. Y si luego de esos 90 días y esos 60 días tampoco van a terminar con todo el papeleo y las cosas, entonces pueden solicitar otra prórroga de 45 días adicionales. Después de eso no hay más prórroga. Ahora, la prórroga que tú vas a solicitar de 60 días adicionales, tienes que solicitarla dentro de los 90 días que ya tú estás cursando en el proceso de solicitud. Y esos 90 días no se cuentan a partir de cuando tú iniciaste el proceso. Esos 90 días se cuentan a partir de cuando murió la persona que dejó la herencia. O sea, si murió el 1 de junio, entonces tú empezaste la tramitación el 15 de julio. 45 días después. Por lo que te queda de plazo son 45 días. Porque Impuesto Interno comienza a contar a partir de cuando muere la persona. No a partir de cuando tú iniciaste el proceso de solicitud. Por lo tanto, mientras más rápido se inicia el proceso, pues más tiempo tienen para completarlo. Es así como funciona. Luego, eso también hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces se da el caso de que tú tienes a alguien que heredó, que dejó una herencia, murió, dejó una herencia. Este individuo ya quizá estaba viejo ya. Tal vez la doña murió también, estaba viudo. Pero entonces dejó 5 hijos. Pero de los 5 hijos hay uno que también murió. Entonces tienen 4 hijos. Pero entonces los hijos del 5.º hijo también hereda la parte que le correspondía a ese 5.º hijo. Pero resulta que ese 5.º hijo tiene, qué sé yo, dejó antes de morir 4 muchachos. Y de los 4 muchachos hay 1 o 2 que son de una mujer y hay otros que son de otra mujer. Y entonces buscando los documentos, bueno, yo tengo los documentos de mío, los documentos de mi hermano, los documentos de mi hermano, los documentos de mi otro hermano. Y de los documentos de mi hermano que murió, tengo que buscar entonces los documentos de los 4 hijos. Pero cuando voy a buscar los documentos de los 4 hijos de mi hermano, entonces me encuentro que ya tengo los documentos de 2 de ellos, que son 2 sobrinos míos, pero los otros 2 sobrinos, que quizás eran menor de edad o lo que sea, la mamá de ese muchacho, está reclamando, está diciendo que no, que a ella le corresponde más de lo que le han dicho que le va a corresponder, y entonces posiblemente tú tengas ahí un problema, porque entonces cuando tienes que llevar los documentos, Impuesto Interno te va a pedir los documentos de todos los herederos. Entonces va a decir, espérate que aquí faltan documentos. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes son 5 hermanos. Yo veo aquí los documentos de 4. El hermano que murió, yo no veo los documentos de los hijos del hermano que murió. Y de su esposa, si estaba casado. O sea, entonces, eso también se toma su tiempo. Y por eso también ustedes ven que muchas veces hay procesos de herencia que se quedan en el aire porque la familia no terminó de ponerse de acuerdo. Pero vamos a suponer que sí se pusieron de acuerdo. Hicieron el procedimiento dentro de los 90 días. Muy bien, excelente. Y llevaron todos los documentos dentro del plazo establecido. ¡Ah, qué maravilla! No se armaron todos esos líos que ya mencioné. Muy bien, entonces, ok, ya tú depositaste todo. ¿Qué hace Impuesto Interno? Que hace un levantamiento para ver
todo lo que dejó el individuo en herencia, ya tú llevaste todos los documentos, entonces el tipo dejó una finca de 20 millones de pesos, por poner un ejemplo, que está valorada en 20 millones de pesos. Dejó una casa que está valorada en 8 millones de pesos. Dejó un vehículo que está valorado en 2 millones de pesos. Dejó también mobiliarios, muebles, cosas, ajuares, qué sé yo qué, patatín y patatán, que están valorados en 1 millón de pesos. Entonces, aparte de eso, el tipo tenía una cuenta bancaria donde tenía un certificado de 3 millones de pesos que tenía ahorrado en un banco, qué sé yo, por ahí, Entonces, cuando tú sumas eso, 28, 29, 30, 34 millones de pesos. 34 millones de pesos. ¿Cuánto hay que pagar de impuestos? El 3% de eso. Ese es el impuesto sucesoral. El 3% de la suma del valor de lo que se va a heredar. Entonces ahí también se produce otro lito. Porque cuando van a heredar, entonces, pero yo no tengo esos cuartos. Muy bien, vamos a heredar bienes por 38 millones de pesos. Por poner un ejemplo, porque el viejo dejó 34 millones de pesos. Pero resulta que cuando tú divides 34 por 100, toca pagar entonces de impuesto alrededor de 1.200.000 pesos. Pero entonces, ¿cuántos herederos hay? Bueno, hay 4, que son 4 hermanos que son los que heredan. 250.000 pesos cada uno. Entonces, hay un hermano que empieza a dar vuelta. No, pero espérate, que yo no tengo esos cuartos, que si yo pero fulano, pero cogerlo prestado, lo que sea. No. Entonces, ahí también hay otro problemita. Pero vamos a suponer que todos lo consiguieron, todos lo hicieron. Muy bien. Juntaron el dinero que hay que pagar de impuestos. Pero ahí hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De que se puede deducir una parte importante de ese dinero. O sea, de lo que tú tienes que pagar de impuestos, tú puedes descontar algunos gastos, que son los gastos correspondientes a, o sea, deducir de lo que de los valores específicos, deducir de los valores que se heredan, no de lo que tú tienes que pagar de impuestos, sino de los valores que se heredan, se puede deducir algunos aspectos. Por ejemplo, lo que se gastó, son 34 millones de pesos en total, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero resulta que se gastó, el tipo estaba enfermo, el don, entonces estaba enfermo y se gastó en gastos hospitalarios, atenciones médicas, qué sé yo qué, patatín, patatán, patatán, por la enfermedad que le causó la muerte. Se gastó, qué sé yo, 1 millón de pesos. Entonces se pueden deducir de esos 34 millones. Entonces, impuestos que se van a pagar son 33 millones ahora, ¿verdad? Luego se gastó en los gastos funerarios. ¿Cuánto se gastó en la funeraria, la cosa, el entierro? 400.000 pesos. Bueno, pues tú puedes deducir esos 400.000 pesos del valor que se va a heredar. Pero aparte de eso, resulta que el hombre tenía una deuda. El hombre tenía una deudita ahí de 1 millón de pesos. Bueno, pues tú le descuentas ese 1 millón de pesos también. ¿A qué? A los 34 millones. Ahora ya esos 34 millones ya van más o menos por 31.500. Más o menos. O 31.600. 31.600.000. 31.6. Porque ya tú te deduciste una cantidad de deudas o compromisos que había dejado el señor o en que había ocurrido el señor. Ahora, el gasto funerario tiene que deducirse, pero tiene que ser con base en comprobante fiscal. O sea que se hicieron factura con comprobante fiscal, que son los que tú le vas a llevar entonces a impuesto interno. Si no, no se puede deducir. Otro gasto que se puede deducir, el gasto en que ocurrió de salud, pero toda esa factura tiene que tener factura debidamente registrada con comprobante fiscal, que se supone que fueron gastos en los que habría incurrido el señor y que dejó todos esos gastos por salud y que entonces se pueden deducir de ahí. Para entonces tú comenzar a pagar el impuesto correspondiente, que es el de 3%. Ahora, hay bienes que también se pueden deducir que no pagan el impuesto, que están exentos por ley. ¿Cuál está exento por ley de los bienes que pudiera tener? Los fondos de pensiones. Supongamos que el don no estaba tan viejito y entonces el don había acumulado en la AFP, qué sé yo, 4, 5, 6 millones de pesos. En la AFP, para su pensión. Entonces esos 6 millones de pesos también entran dentro de la herencia. Pero cuando se vaya a pagar el impuesto de 3% del valor de todo, esa herencia, ese dinero del fondo de pensión no paga impuestos, está exento.
pero está exento por ley. Incluso usted puede tramitar la herencia de los fondos de pensiones y dejar lo otro en stand-by. O puede tramitar una parte y dejar lo otro en stand-by, porque hay cosas que tú puedes formalizar la herencia y otra cosa que quizás no puedes formalizarla. Y si no puedes formalizarla, tienes que esperar el tiempo. Si te pasa de tiempo, entonces tienes que pagar por los plazos correspondientes. Ya eso tú tendrás que resolverlo. Entonces, con relación a pasarse o no pasarse de tiempo y qué tipo de penalidad hay cuando uno se pasa de tiempo para hacer el proceso de formalización, vamos a hablar cuando retornemos de esta pausa en Economía Popular por la Z101. Volvemos en breve. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101 y también por el canal 90 de Altis y el canal 110 de Claro. Entonces, hablaba de los plazos y de las penalidades, porque ciertamente si no hacen la tramitación dentro de los plazos correspondientes para el asunto de la sucesión, entonces hay que pagar una penalidad. Por ejemplo, y esa penalidad, claro, pesa sobre lo que te corresponde pagar. ¿Cuánto que tienes que pagar de impuestos? Si son 3 millones de pesos, un 3%, 34 millones de pesos, dijimos que un 3% es más o menos, qué sé yo, 1 millón de pesos. Eso fue lo que más o menos me dio cuando calculé. Bueno, tienen que pagar 1 millón de pesos de impuesto sucesoral para poder formalizar la sucesión. Pues ese 1 millón de pesos, si usted se pasa del plazo ya establecido, le cobran una penalidad de un 10% por cada mes o fracción de mes. O sea, mira, ya se venció el plazo de los 90 días. Pediste una prórroga de 60 días. Se vencieron los 60 días. Pediste otra prórroga de 45. Ya se terminó. Entonces todavía tú no has terminado la tramitación. Entonces tú tienes que pagar un 10% en el primer mes de ese vencimiento, adicional a lo que te toca pagar de impuesto completo. Pero luego, si te pasas de un mes adicional, 30 días, el segundo mes hasta el tercer mes, te toca pagar un 20% de lo que te corresponde pagar de impuesto sucesoral. Pero luego, si te pasa de 3 meses, que son 30 días, que son 90 días, perdón, y todavía no has terminado todo el proceso, de 3 meses a 6 meses adicionales después del plazo que ya se ha vencido, entonces tienes que pagar un 25% de lo adicional a lo que te toca pagar de impuesto sucesoral. Si luego se pasa de 6 meses sin concluir las tramitaciones, cuando le toca pagar impuesto sucesoral, tiene que pagar un 30% adicional. 1 millón de pesos más un 30% sería 1.300.000. Pero luego, si usted se pasa después de los 6 meses a 9 meses, entre 6 y 9 meses, entonces tiene que pagar un 35% adicional de penalidad. Y créanme que la DGI no lo perdona eso. Y si pasa de 9 meses, a partir de ahí, todo el tiempo que tarde para terminar toda la tramitación correspondiente, cuando le toque pagar, usted va a pagar un 50% adicional a lo que le toca pagar. Quiere decir que usted tendría que pagar 1 millón de pesos más 500.000 pesos. Y esas son razones también que inciden para que algunas personas, algunas familias se tarden o dejen los procesos por mitad y definitivamente dejan perder algún tipo de herencia. Y yo mencionaba hace un rato, al inicio del programa, que se pierde muchas veces la oportunidad de formalizar una herencia porque tal vez el fallecido que acumuló fortuna no se ocupó de mantener las cuentas claras, de sus papeles claros, los documentos, mira, este asunto, sí, mira, yo tengo mi título aquí, y si no tengo el título, por lo menos tengo un acto notarial legalizado que indica que esa propiedad es mía, pues yo lo había comprado, pero entonces hay que luego hay que concluir el proceso de traspaso y eso, porque eso es otra cosa. Que posiblemente esa persona haya dejado una propiedad que compró. Él había comprado una propiedad. Y esa propiedad la había comprado, qué sé yo, en 10 millones de pesos. Él nunca la traspasó, nunca hizo el traspaso. Ahí está el título, pero el título no está a nombre de él. Pero él tiene un acto notarial que indica que esa propiedad es su propiedad. Muy bien. Si murió y no llegó a hacer el traspaso,
usted tiene que demostrarle al impuesto interno que ciertamente esa propiedad era de su papá y que usted la está heredando, o ustedes la están heredando. Muy bien. Pero ¿qué te va a decir impuesto interno? Sí, pero ahora hay que formalizar ese traspaso. Y ese traspaso paga impuesto también. Porque recuérdense que, que hay un impuesto de transferencia inmobiliaria. O sea, cuando yo te vendo un inmueble a ti, tú tienes que pagar un impuesto, creo que un 3% del valor del inmueble o un 4%. Eso anda por ahí. Lo mismo que si hay un vehículo. Un vehículo, sí, él había comprado un vehículo, sí, él compró una jipeta. Él había comprado una jipeta, una camioneta que le costó 2,5 millones. Costó 2,5 millones, sí. Y la matrícula original está aquí, sí, pero no está a nombre de él. Pero como la compró de buena fe, incluso aquí está el acto notarial legalizado, el antiguo dueño no que la va a reclamar, no te va a armar un lío. Pero impuesto interno te va a decir, sí, pero para tu heredar eso tienes que entonces ahora formalizar el traspaso primero. Y esa formalización de ese traspaso te va también a costar. ¿Por qué? Porque el traspaso de vehículos tiene un impuesto de un 2% sobre el valor del vehículo. Entonces fíjense que ahí se van acumulando entonces impuestos adicionales. Un 3%, te corresponde pagar un 3% del valor total de lo que se está heredando. Ahora, dentro de todo eso que se está heredando, hay algunos bienes que posiblemente no estaban debidamente traspasados o formalizados su traspaso, y entonces hay que pagar entonces también adicional el impuesto de formalización de ese traspaso para luego entonces formalizar la herencia. Y ahí entonces son impuestos adicionales. Que repito, si no hay un acuerdo previo entre todos los miembros de la familia que están heredando, puede eso crear una dificultad. Como también a veces crea una dificultad lo siguiente. De acuerdo con la ley, los hermanos se dividen su herencia en partes iguales. ¿Qué pasa muchas veces? Pasa muchas veces que tú tienes un hermano, el viejo tenía un negocio, ¿verdad? Una compraventa. O vamos a decir, sí, una compraventa. Y le iba muy bien al viejo con la compraventa. Pero de los 4 hermanos, había uno de los hermanos que era que se encargaba del negocio, que era que estaba fajado con el viejo, trabajando con el viejo en la compraventa. Ese era el que estaba todo el tiempo resolviendo con el viejo. Había otros 2 hermanos que trabajan aparte, el sector privado. Había otra hermana que se casó con un vago, o lo que sea, lo que usted quiera, qué sé yo qué. Y había otra hermana que estaba incluso desinteresada, que estaba enemiga del viejo, estaba enemiga del papá, que no hablaba con él. Muy bien. Pero cuando el viejo muere, que van a herencia, la compraventa está valorada en 40 millones de pesos. Bueno, posiblemente el hermano que más trabaja diga, bueno, pero a mí no me pueden tocar 10 millones. Porque yo soy el que sostengo este negocio. Entonces yo tengo que darle 10 millones a fulana que hasta enemiga de papá estaba. Tengo que darle 10 millones a la otra que vive ahí con un tipo ahí, no sé qué sé yo. Y tengo que darle 10 millones al otro que es un vago. Y yo, que era que estaba fajado aquí, también 10 millones. O sea, tenemos que repartirnos partes iguales. Sí. Porque eso es lo que dice la ley. En partes iguales. 40 millones de pesos dividido entre 4 a 10 millones cada uno. Aunque haya uno que trabaje más y uno que trabaje menos. Muchas veces también se producen problemas por esa situación. En proceso de herencia. Porque a veces hay un hermano que dice, no, es que a mí me corresponde más. O sea, no por un asunto de ley, sino por un asunto de que yo era el que estaba fajado trabajando aquí. No, pero que espérate, que no se puede, porque yo en parte igual pues no firmo. Si uno no firma, ya se paró el proceso. Porque tienen que estar de acuerdo todo, tienen que firmar todo. ¿Qué es lo que pasa con los fondos de pensiones? Yo siempre lo digo aquí. Los fondos de pensiones, se aprobó una ley para que el fondo de pensión no pague el impuesto sucesoral y que la familia que reciba o que vaya a heredar ese fondo de pensión de la AFP acumulado, si no le corresponde pensión, sino que lo que le corresponde es la devolución de ese dinero, que no tenga que estar haciendo, que no tenga que pagar impuesto sucesoral y que eso se le pueda entregar sin que tenga que pagar el impuesto previamente ni nada. Muy bien, eso está exonerado, es verdad. Pero resulta que si la persona, el trabajador que murió y murió en un accidente de trabajo o murió tal vez fuera un accidente de trabajo y corresponde la devolución de los fondos de pensiones o corresponde una pensión de sobrevivencia, esa pensión o esa devolución se va a distribuir ¿en qué forma? Un 50% para el cónyuge o la cónyuge y el otro 50% para los hijos menores de edad. Bueno. Pero resulta que el individuo tenía 6 muchachos, de los cuales 2 lo tenía con la cónyuge y los otros 4 lo tenía con 3 mujeres. Entonces,
hay que dividir ese 50% entre los otros 6 niños. Pero para hacer el trámite hay que buscar la autorización de las madres con las actas de nacimiento de los otros 4 muchachos que están fuera de matrimonio. Y si una de esas madres dice que no va a dar nada, que no va a entregar los papeles, que no va a entregar los documentos porque tenía algún tipo de resentimiento, ya el proceso se para ahí. Entonces hay que esperar. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar a la AFP el certificado de matrimonio con certificado de defunción, certificado de matrimonio, y tiene que llevar las actas de nacimiento de cada uno de los niños que ese señor tenía registrado porque lo tenía declarado todo. Entonces, si falta una acta de nacimiento, una o dos, automáticamente dicen, no, espérese que falta una. Y yo no puedo autorizar esta pensión o no puedo autorizar la devolución de este fondo si no están todos, porque cada quien tiene que entregarse en partes iguales. No, pero que la mamá del niño, de ese otro niño, ya no quiere, ya dice que no le interesa. Ah, bueno, tiene que traer, hable con ella, dígale que tiene que traer los documentos. Por eso entonces, muchas veces ustedes ven que hay gente que dice, no, porque la AFP te la pone en China, te la pone difícil. Y que no. Lo que pasa es que la ley te establece procedimientos. Y eso mismo pasa con la ley sucesoral. O sea, van a heredar. Bueno, los que van a heredar y los que les corresponde heredar tienen que llevar toda la documentación correspondiente. Y déjenme dar una listita de la documentación. Los documentos que hay que llevar. ¿Cuándo deben presentar y pagar la declaración jurada? La declaración jurada, que llenado documento. Pero aquí están, déjame ver. Si lo tengo aquí, creo que lo anoté. Sí. Para solicitar prórroga, que hay que llevar muchísimos documentos, pero también hay que llevar muchísimos documentos para que se haga la formalización. Se paga un 3%. Y entonces hay que llevar un formulario con sus anexos, llenado, notarizado y firmado por el declarante de los beneficiarios. Comprobantes originales del número de comprobantes fiscales del asunto de los gastos que se hayan incumplido, copia de acta de función del fallecido, copia de cédula de identidad y electoral a ambos lados del fallecido, copia de cédula de identidad y electoral a ambos lados de los herederos mayores de edad o pasaporte en caso de ser extranjero, copia de acta de matrimonio si aplica en caso de que haya estado casado, acta de nacimiento de todos los herederos, no se requiere que sea legalizada, pero bueno, eso es el acta de nacimiento, copia del testamento si aplica, porque también puede hacer caso de que el individuo haya dejado un testamento. Que sobre eso también vamos a hablar un poco más adelante, digo no hoy, sino en alguna otra ocasión, del asunto de, la herencia, lo que establece la ley con relación a cómo se distribuye la herencia, pero ¿qué pasa cuando hay un testamento de por medio? ¿Qué importancia o qué peso tiene ese testamento junto con el albacea, que es lo que se le llama albacea a la persona que administra un testamento de una herencia que se vaya a hacer? Pero ese es otro tema. Entonces vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poquito sobre lo que les mencionaba al principio, de la diferencia entre la herencia y la donación, porque ahí se dan situaciones también interesantes que tienen mucho que ver con los pagos de impuestos. Volvemos en breve. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Les hablaba de la herencia, la sucesión y la donación. La sucesión es la transmisión del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que los sucesores, herederos, obtienen tras la muerte de alguien. En este caso, es un sinónimo de herencia, así como lo describe Impuestos Internos. Ahora, hay otra figura que es la donación. Entonces, cuando se trata de herencia, porque el propietario que deja la herencia murió, entonces sus herederos, con base en los niveles de familiaridad que les mencioné al principio, son los que reciben esa herencia luego de llenar la tramitación correspondiente. Y la herencia paga un 3% de impuestos sobre el valor de lo que se esté heredando. 3% nada más. Ahora, ¿qué pasa con la donación? La donación es entre vivos, no entre muertos. O sea, yo tengo una propiedad y yo deseo donársela a alguien. Si yo tengo una propiedad y deseo donársela a alguien, yo tengo que pagar también, hay que pagar, el que recibe la donación tiene que pagar un impuesto.
O lo paga el que entrega la donación, si quiere cubrir eso, pero quien debe pagarlo es el que recibe la donación. Ahora, ¿cuánto paga la donación de impuestos? Pues yo le dije, la herencia es un 3% del valor, ¿verdad? Pero la donación no. La donación es un impuesto sobre la renta. Paga 27%. 27%. O sea, si yo tengo una propiedad y yo quiero donársela a alguien, entonces si esa propiedad vale $1,000,000, impuesto interno me va a cobrar de impuestos a la persona que reciba esa propiedad, le va a cobrar de impuestos, si vale $1,000,000, le va a cobrar $270,000 de impuestos sobre la renta. O sea, el 27% de $1,000,000. Entonces, yo recibí una donación de un artículo, de una propiedad que vale $1,000,000, pero impuesto interno me pidió $270,000 de impuestos por haber recibido esa donación de $1,000,000. Entonces, la diferencia entre la donación y la herencia es que la herencia nada más paga un 3%, la donación paga 27%. Entonces, ustedes se dan cuenta que a veces, claro, hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Si esa donación usted se la va a dar a una ONG, a una organización sin fines de lucro, que esté debidamente registrada en el Estado, entonces esa ONG recibe la donación y no tiene que pagar impuestos por lo que está recibiendo. Pero si usted se la está donando a un particular o a una empresa privada o algo por el estilo, sí tiene que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, pasa lo mismo si la donación se le está haciendo al gobierno también. O sea, usted haga una donación que usted le está donando algo a una entidad del Estado, no paga impuestos. Porque es una donación a una entidad del Estado. Ahora, si es una donación al sector privado o una donación entre particulares o entre familiares, entonces sí pagan impuestos. Ahí, bueno, gracias, me trajeron un cafecito, qué maravilla. Entonces sí paga el 27%. Entonces, ¿por qué le menciono eso? Porque a veces ocurre lo siguiente. Usted tiene un vehículo, ¿verdad? Y usted quiere venderle ese vehículo a su hijo. Entonces usted va a impuesto interno y dice, no, mira, hacen un acto notarial que tú le estás vendiendo un vehículo a tu hijo. Pues ahí el impuesto interno que te dice, no, pero eso no es una venta. Eso es una donación. Dice, ¿cómo que no? No es una venta, yo lo estoy vendiendo. No, eso es una donación porque se asume que si una persona le está entregando a alguien algo que supuestamente en forma de venta, si en forma de venta y entre un padre y un hijo, eso no se va a ver como una donación, se va a ver como, no, pero espérate, no se va a ver como una venta real, sino como una donación. A menos que tú demuestres, y es difícil de demostrar que ciertamente tú estás haciendo un esfuerzo económico de tu patrimonio o buscando un financiamiento para tú comprarle un artículo a tu padre. Tienes que demostrarlo. Y eso es difícil de demostrar. Y aún así, impuesto interno puede ser que como quiera lo rechace. Entonces, tú tienes un carro que vale $2,000,000, otra vez $2,000,000. Entonces dice, bueno, le voy a vender ese carro al hijo mío. Pero como tú se lo vas a vender, que lleva el papeleo, entonces impuesto te dice, no, la DGI te dice, no, eso no es una venta, eso no es una venta, eso es una donación, que tú me la estás disfrazando de venta. Entonces, como una donación, tú tienes que pagarme impuestos sobre la renta, sobre esos $2,000,000. ¿Y cuánto es eso? $570,000, $590,000. O sea, una tercera parte, más de una cuarta parte de lo que vale el artículo. Al final tú dices, no, pues no puedo vender eso. No, mejor me quedo con eso a nombre mío y esperen que yo me muera. Pero cuando esperamos que yo me muera, como no es un solo hijo que tengo, sino 4, entonces tengo que dividirlo entre 4 o entre 3. Entonces el vehículo ya hay que partirlo en 3 pedazos, a menos que los otros hijos reconozcan que ciertamente eso le pertenece a esa persona que es uno de los hermanos. O sea, ahí tiene sus complejidades, ¿ves? Y es bueno tomarlas en cuenta porque esas complejidades hay que llevarlas en cuenta. Entonces, no es lo mismo una herencia que una donación. Y para impuestos internos, una venta de un artículo de un padre a un hijo, o de una madre a un hijo, o de un hijo a un padre, eso automáticamente se interpreta como una donación y no como una venta. O de un hermano a otro hermano también, no es una donación, eso no es una venta. A menos que se demuestre. Ahora, ¿cómo tú lo demuestras? Bueno, mira, tú tienes que llevar, tú eres el que está comprando.
Tú le estás comprando un carro a tu hermano. Entonces tú tienes que llevar una demostración de dónde tú sacaste el dinero para comprar ese carro. Ah, no, yo tengo un ahorro de $1,000,000. Y entonces de ahí yo saqué 500,000. Mírelo aquí, los recibos del asunto, de mi ahorro que yo tengo, de mi cuenta bancaria, mi estado bancario de hace 6 meses y toda la comprobación bancaria, que ciertamente tú tienes un ahorro, pero tienes que llevar una carta de trabajo que justifique que ciertamente tú pudiste ahorrar ese dinero. Pues ¿cómo te ahorraste $1,000,000? No, yo lo ahorré porque yo trabajo, ¿verdad? ¿Y dónde está la carta de trabajo? Deme la justificación de ingreso suyo. Que me justifiquen y me demuestren que ciertamente con eso que usted gana, usted pudo ahorrar $1,000,000. Y de ahí usted sacó de su ahorro $500,000 para usted comprarle un carro a su hermano que vale 2 millones. Y entonces el otro $1,500,000, ¿dónde te lo sacó? Ah, no, yo solicité un préstamo. Ah, bueno, pues tráigame la certificación de que usted cogió un préstamo a un banco y de que usted tiene esa deuda y que esa deuda es suya y que usted está pagando esa deuda con su salario. Y entonces ahí tú estás demostrando que ciertamente tú hiciste un trámite económico de un ingreso tuyo, no de algo que te regaló tu papá por la izquierda, y de ese ingreso tuyo justificado en ahorros, en carta de trabajo, en certificado de asunto de préstamo. Entonces tú estás justificando el origen del dinero que tú buscaste de tu propio sacrificio para tú comprarle ese vehículo a un hermano. Y entonces así la DGI puede aprobar eso como un préstamo y solamente cobrar el impuesto del 2% del valor del vehículo, que es el impuesto a la transferencia. Pero tú tienes que demostrarlo. Y créanme que demostrarlo es difícil, porque tienen que entonces llevar todas las justificaciones correspondientes. No es que no lo demuestre, pero tienen que demostrarlo. Y eso es con documentos. Al final, si no tiene cómo demostrarlo, Impuesto Interno dice, no, eso es una donación, 27%. O no dones nada. O dónalo de boca y no de manera formal. Ahora, ¿qué pasa cuando tú le donas de boca a tu hijo algo? O se lo vendes y no haces el trámite correspondiente. Que si son varios hijos, como mencioné anteriormente, puede haber entonces un problema. O sea, bueno, mira, yo tengo una casa. Entonces esa casa vale 5 millones de pesos. Entonces yo le estoy vendiendo esa casa a mi hijo. Yo tengo 4 hijos, o 3 hijos, bueno, 4, 5, 6, 4, vamos a poner un ejemplo de 4. Tengo 4 hijos. A mi hijo, a uno de mis hijos, yo le estoy vendiendo por 5 millones de pesos esa casa. Entonces mis otros 3 hijos lo saben, que yo le vendí esa casa a mi hijo. Pero los otros 3 hijos también saben que yo no pude hacer el traspaso, porque si hacía el traspaso iba a computarse como donación, y al computarse como donación iba a tener que pagar un 27% sobre los 5 millones. Y para que mi hijo no pague ese 27% sobre los 5 millones, lo que lo dejamos fue más o menos de boca eso. O hicimos un contratico, pero simplemente para que la familia lo sepa. Muy bien. Entonces los 5 millones de pesos que yo recibí de lo que yo le vendí a mi hijo, ya yo lo gasté antes de morirme. Cuando me muero, que entonces están repartiendo la herencia, los otros 3 hermanos dicen, sí, pero papá dejó una casa de 5 millones y esa casa que la está viviendo uno de los hermanos míos, pero esa casa entra en la herencia. Entonces ahí van a decir, no, pero espérate. No, porque acuérdate, yo se la compré, yo le pagué 5 millones de pesos por esa casa. Sí, ¿dónde están los papeles? Y entonces cuando van a Impuesto Interno lo que va a buscar los papeles que dicen que esa casa estaba a nombre del viejo. Entonces, si uno de los hermanos quiere ponérsela en China, a los otros, al hermano que sí pagó ese dinero, entonces ahí también hay un problema. Por eso les digo que tener las cuentas claras es fundamental. Y esa exhortación yo se la hago a muchas personas que me están escuchando, que me están viendo, que tienen cierta edad, que tienen cierto patrimonio ya acumulado de buen valor y que saben que no han organizado su asunto. Para que cuando usted se vaya de este mundo, no le deje un problema a sus hijos. Que ese patrimonio que usted deje de herencia no se convierta en un problema, que tal vez provoque enemistad. Entonces, para que eso no se convierta en un problema, a riesgo de que se pierda,
tanto esfuerzo y tanto trabajo suyo antes de morir, entonces trate de organizar la casa, organizar todo su patrimonio y organizar todo lo que tiene que ver con los miembros de su familia y los que estén fuera y los que estén dentro, para que se sepa cuántos son, quiénes son y cuánto usted tiene y qué usted va a dejar. Así terminamos por hoy nuestro espacio Economía Popular por esta Z101. Les invitamos a que continúen con la programación de esta poderosa emisora y conmigo mañana, como siempre, a esta misma hora, hablar de asuntos de interés colectivo. Hasta la próxima. Z101 presentó Economía Popular en la Z, conducida y producida por el economista Esteban Delgado. Hasta el próximo.